Buenos días, tardes o noches, somos nosotros nuevamente. En este caso, pues estamos de luto, ya que alguien está muy enfermo. Sin embargo, eso no es un impedimento para poder ser responsables y cumplir con nuestra tarea. Entonces, el día de hoy les vamos a presentar nuestro tercer reporte. Un conversor de corriente continua a corriente alterna, titulado Cuando la corriente se divierte en la alternancia. Acompáñenme a ver este video. Y bueno, a continuación se explicará el funcionamiento de un conversor monofásico bipolar. En la primera parte, del lado izquierdo hasta abajo, podemos observar la parte donde se crea una señal compleja. Esta está formada por cuatro señales de diferente amplitud y diferente frecuencia. Estas sumadas nos van a dar como resultado una señal compleja. En la siguiente parte se observa una señal triangular de alta frecuencia, en este caso de 150 kHz. Y el propósito de esta es que esa sea la señal portadora que va a enviar nuestra señal compleja por el circuito. De esta forma, los cuatro IGBTs van a estar alternando, se estarán activando y desactivando, ¿no? Estos siendo alimentados por un voltaje, pues, de 6 volts. Em, Se toma en cuenta 6 volts únicamente para poder comparar la entrada con la salida. Eh, pero en este caso de querer más potencia, solamente es aumentar la tensión de esta fuente de corriente directa. Por último, tenemos un filtro pasabandas. El objetivo de este filtro es eliminar las altas frecuencias que obtenemos en nuestra salida de los IGBTs. Esto porque la salida de los IGBTs que tenemos podemos decir que es la señal de entrada modulada por el PWM. Entonces, al pasar este filtro, las señales de alta frecuencia que no concuerdan con nuestra señal de entrada se van a ser atenuadas al momento de pues atenuarse. Lo único que nos va a quedar va a ser nuestra señal de salida, que se va a parecer a nuestra señal compleja de entrada. Y bueno, por último, pasamos al diseño del filtro. Para comprobar su utilidad se realizó esto en dos softwares diferentes, el PSIM y Proteus. Este es un filtro de cuarto orden, que es una rechazabandas. En este podemos obtener en la primera parte, que es un pasaltas, seguidos de un pasabajas en la resistencia, perdón, y en la resistencia es donde cae toda la tensión obtenida después de los IGBTs. Los filtros se diseñaron para que atenuaran las frecuencias más altas y más bajas a nuestra señal compleja. En este caso, las cuatro señales de entrada que se suman están en un rango de 900 Hz y 1000 Hz. Y bueno, una vez ya que mi compañera explicó un poco sobre el filtro y el circuito en general, pues le vamos a presentar aquí las gráficas de Bode que se analizaron en PSIM y en Proteus como anteriormente se mencionó. Y bueno, aquí más o menos las frecuencias fueron establecidas, la frecuencia de corte a 1 kHz, 1 kHz más o menos 1.1 kHz, ya que obtenemos frecuencias que van desde 900 Hz hasta 1300 Hz. Entonces aquí podemos ver las primeras gráficas de Bode, de magnitud y de fase en PSIM. Y aquí están las de magnitud y fase en el SAS en Proteo. Así pues podemos observar de que realmente se ven muy parecidas. Posteriormente, pues ahora sí con las gráficas del circuito, podemos observar las cuatro señales de entrada que juntas generan la gráfica negra. Esto es pues ya la señal completa, por así decirlo, que ya es la suma de estas cuatro señales. Y asimismo podemos observar la comparativa de la entrada con la salida, donde la roja es la completa y la negra es la de salida, que es después del filtro. Podemos observar de que llegamos a ver algunas alteraciones o algunas discrepancias, como por ejemplo en esta parte, pero esto es debido al filtro. Pero en general podemos observar de que se reconstruye de una forma óptica. Y bueno, aquí podemos observar cómo es antes del filtro, que es la de color verde, que prácticamente es una señal modulada, que es parecida a un PWM. Entonces, ahora sí como va a 150 kHz, pues no lo podemos distinguir bien, pero sí es este tipo de señal. Y posteriormente podemos observar la señal completa y la señal de alta frecuencia, que es nuestra señal de triangular. Lo que sí es necesario en esa parte es de que la señal triangular debe de cubrir por completo a la señal completa para que pueda enviar ahora sí que toda la información. Y bueno, aquí podemos observar algunos parámetros, que es el voltaje, el valor medio y el valor eficaz, tanto de los voltajes de entrada como la señal completa. Y la señal, la modulada y la de alta frecuencia. Y bueno, en esta parte, para mejorar un poco el análisis, pues utilizamos análisis de espectros por Fourier. Entonces aquí podemos observar la primera gráfica, que es antes del filtro contra después del filtro. Podemos observar que la verde tiene frecuencias de alrededor de 1000 Hz. Esas son la suma de la frecuencia compleja. Entonces, asimismo, podemos observar que las que tienen mayor magnitud
están a un nivel de 150 kHz. Estas son porque es a la frecuencia en la que va la señal portadora. Y asimismo podemos observar abajo el análisis espectro de Fourier de las cuatro señales de entrada y la señal resultante, que es la completa o la señal compleja. Y bueno, de esa otra forma podemos observar la señal completa, la compleja, que es la de entrada, y la señal de alta frecuencia, que únicamente tiene magnitudes en 150 kHz, que es la frecuencia, pues, la de alta frecuencia, que es la portadora. Podemos observar que, a diferencia de la anterior, no tiene frecuencias entre 1000 Hz. Y por último, pues tenemos nuestra señal, la comparativa de la entrada con la de salida. Antes, la señal, la suma de las cuatro señales con después el filtro, y podemos observar de que realmente se asemeja demasiado. No cuenta con armónicos, ni antes ni después, pero sí llegamos a obtener algunas variaciones entre los 1000 kHz. Y pues bueno, eso se puede mejorar con un filtro de mayor orden o o utilizando las señales más, más específicas, ampliando el rango de nuestro filtro pasabandas. Aquí tenemos también un poco del análisis de la señal antes de la corriente, antes del filtro, que es la verde, y después del filtro, que es la de color rojo. Asimismo, la corriente antes del filtro, con la comparativa de nuestro voltaje, que es igual antes del filtro. En este caso podemos ver que es una corriente muy pequeña, y pues nuestro voltaje de 60, que es antes del filtro, y eso se utilizó para aumentar nuestra fuente de tensión, que tuviera una mayor potencia. Al inicio se especificó que se utilizó de 6 volts únicamente para comparar la entrada con la salida, pero ya después la potencia que se estableció de la fuente de tensión fue a 60 volts. Y después del filtro, bueno, la última gráfica tenemos que después del filtro, pues podemos observar las oscilaciones que llegan cerca de los 40 volts y pues una corriente de igual de milivolts. Y aquí tenemos las gráficas de potencia, nuestro valor medio, nuestro valor eficaz y nuestra potencia. Potencia y nuestro factor de potencia. Entonces podemos ver de que se mantienen las relaciones en potencia, tanto de entrada como de salida. Y bueno, comenzando con nuestro segundo circuito, tenemos primero nuestras dos señales sinusoidales y nuestro triac, que sería nuestra señal triangular. Estas señales se combinan teniendo en la primera parte nuestra señal sinusoidal A positivo y B positivo, combinándose con la señal triangular en ambas partes siendo negativo. Y en la otra parte siendo al revés, teniendo sinusoidal A negativo, triangular positivo, sinusoidal B negativo y triangular positivo. Por otra parte, una vez teniendo esta combinación, pasamos a nuestro siguiente circuito. En estas cuatro señales que tenemos sirven para poder controlar estos transistores y así poder tener esta señal de DC de entrada como una forma más sinusoidal, por decirlo de alguna forma, la cual al final va a entrar a este filtro LC para poder limpiarla y quitar todos aquellos detalles. Después de eso, viendo de una forma más específica nuestro filtro, podemos ver que es un filtro pasabandas de segundo orden, que al final de cuentas sigue siendo un filtro de cuarto orden. Este filtro al principio se fue haciendo mediante cálculos. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual fuimos modificando nuestras capacitancias para poder así llegar a nuestra frecuencia de corte, la cual sería de 60 Hz. Bueno, continuando con la parte de gráficas para el conversor unipolar, tenemos aquí los diagramas de Bode, magnitud y fase. Estos fueron hechos tanto en PSIM como en Proteus, únicamente para comparar cómo nos arrojaban los resultados de las gráficas. Pero bueno, empezando, como mencionamos anteriormente, el filtro fue diseñado para una frecuencia de corte de 60 Hz. Podemos ver que aquí la marca está aproximadamente a 60 Hz, donde ocurre el corte. Y bueno, esta es la gráfica de PSIM. Y a continuación tenemos la gráfica de Proteus. Podemos ver que la de PSIM la da un poquito más limpia, ya que PSIM considera otros factores, además del propio componente. Pero haciendo comparaciones a un lado, entramos de lleno a otras gráficas que nos importan. Que por ejemplo aquí tenemos las funciones de entrada, en este caso las dos funciones para el unipolar y la señal triangular. Recordemos que la señal triangular tiene que ser una frecuencia mucho mayor a la de las unidades. Y aquí tenemos la tensión A, tensión B, que van a entrar directamente, que van a salir del puente. Y cuando combinamos estas señales podemos tener esa señal de antes del filtro, que pueden ver simplemente es una diferencia.
Y cuando ya pasa esta señal por el filtro, ya nos da un comportamiento más característico de una sinusoidal. Como pueden ver, aquí esa parte transitoria tiende a comportarse de una forma diferente a la esperada, teniendo un pico máximo, pero se estabiliza. Y en esa parte estacionaria, pues ya se queda una forma sinusoidal que podemos reconocer. En este caso, la tensión de entrada de nuestro circuito en DC fue de 100 volts. Y bueno, continuando con las gráficas, entrando a las tablas que nos muestran el valor eficaz y el RMS. Continuando con esto, tenemos aquí las series de Fourier que nos muestran las frecuencias que aparecen en su circuito. En este caso, la Fourier para la sinusoidal A y sinusoidal B es la misma, 60 Hz. Pero aquí podemos apreciar que ocurre este ruido, que es el triangular. Y aquí ocurre la frecuencia de 1.06 kHz, perdón. Y podemos ver que a lo largo del circuito se arrastran estos picos. Pero cuando ya pasa por el filtro, que es el rojo, podemos apreciar que prácticamente desaparece esos picos, se atenúa. Y solo nos queda con la frecuencia de 60 Hz. Continuando con un poco más de gráficas, aquí simplemente es para comparar las corrientes de entrada con respecto a las de salida. Bueno, antes y después del filtrado. Y las tensiones de antes y después del filtrado solamente para ver cómo se comportaban. Ahora, aquí tenemos que jugar un poco con el filtro, porque cuando colocamos las bobinas y capacitores es natural que ocurra cierto desfase. Y algo que se me olvidó mencionar es de que la señal sinusoidal B tiene la misma frecuencia, pero está desfasada por 180 grados para tener este comportamiento. Es necesario para hacer unipolar. Y pues bueno, con estas gráficas ya podemos obtener nuestros factores de potencia, que son indispensables para saber cuánta energía está consumiendo el circuito, cuánto nos está dando, antes y después del filtrado. Y por último tenemos una gráfica que nos muestra el comportamiento de cómo es nuestra señal después del filtrado, junto con una de las sinusoidal, o sea, una reconstrucción. Y podemos ver que es prácticamente parecida aquí en la parte estacionaria, en la parte transitoria. Hacemos caso omiso de esto. Sin embargo, para obtener esta amplitud, tuvimos que reducir la tensión DC de entrada del circuito a 1.6, ya que las tensiones de la sinusoidal están trabajando a 0.8 volts. Así que sí, la amplitud de la onda de salida va a estar determinada por la tensión de corriente continua. Si quisiéramos, por ejemplo, 120 volts de corriente alterna, tendríamos que trabajar con 240 volts de tensión continua, y así sucesivamente. Y bueno, y con esto doy por finalizado esta parte del conversor monofásico unipolar. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado este reporte. Y pues no es de día, lamentablemente. Gracias por ver.